Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos, bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida en primer lugar a nuestro conferenciante, al especialista en endocrinología y nutrición, Alejandro Sirvent Segovia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Un saludo también para Virgilio Cencerrado, ahí lo tienen, con el ordenador haciendo las grabaciones. Ya saben que él es el coordinador de este ciclo de conferencias y la persona que se encarga de que todo esté a punto para comenzar también de estas grabaciones después de editarlas y de subirlas a la página web, además de toda la producción del ciclo de conferencias. Bienvenido también a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, a la FABA, y como no, a todos ustedes, señoras, señores, muchísimas gracias por estar aquí y por contribuir con su presencia a hacer barrio y a hacer ciudad. Bueno, entre todas estas personas también englobamos y saludamos a todos aquellos que nos siguen en directo vía streaming, porque ya saben que estas grabaciones, que estas conferencias se están emitiendo en riguroso directo, y animamos además a todas esas personas a que contribuyan con sugerencias, con comentarios y con preguntas en el chat de Hacemos Barrio, de esta conferencia, y después Virgilio será el encargado de trasladarlas en el caso de que haya a nuestro conferenciante. Les vamos a recordar también que este tercer ciclo de conferencias Hacemos Barrio cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, también de este Centro Ágora de Participación Ciudadana y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de su Concejalía de Barrios y de Pedanías y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, de la FABA. También saben, porque es habitual y sobre todo que veo muchos rostros, muchas personas que vienen todos los jueves, que después se abrirá ese turno de preguntas que siempre resulta tan enriquecedor. Bien, tras el enorme éxito de la conferencia de la semana pasada, en la que además tuvimos casi pleno en este salón de este Centro Ágora, y en el que, lejos de dormirnos, ya saben que la conferencia llevaba por título Dormir bien para envejecer o para vivir mejor. Bueno, pues lejos de dormirnos, prestamos muchísima atención a toda la información que nos dio, que nos ofreció el geriatra Pedro Manuel Sánchez. Bien, hoy el tema que planteamos, con el que abordamos este jueves, el 15 de febrero, creo que lo definiría como original, como creativo, diferente, novedoso, y hasta incluso me atrevería a decir que para lo que suelen ser estos ciclos de conferencias o las conferencias a las que estamos habituados, pues es un tema totalmente disruptivo. Hasta la fecha creo que no he escuchado ninguna conferencia sobre este asunto, o sea que lo va a ver muchísima gente. Bueno, las barbas, en general. ¿Por qué continúan entre nosotros? Tenemos muchas preguntas. Ya sabemos que en algunas personas más que en otras, también es cierto. Otra pregunta que puede parecer simple, pero que además me ha trasladado muchísima gente cuando conocía el contenido de esta conferencia, es: ¿y por qué no tengo ni un solo pelo en la cabeza y tengo una barba tan poblada? Se lo pregunta muchísima gente. Es una pregunta que si no la traslada a nadie, yo la haré. Otra pregunta también, el dejarse barba. ¿Es una decisión personal, por gusto personal, o viene condicionada tal vez por otras razones, como la moda? ¿O puede responder alguna otra pregunta más? Bueno, pues también esperamos resolver esta y otras dudas. Bueno, muchas preguntas, curiosidades a las que nos va a dar respuesta o que nos va a desvelar nuestro conferenciante, al que ya les voy a presentar. Alejandro Sirvent Segovia es médico, como decíamos al principio, especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital General de Almansa,
y también en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital de Albacete. Graduado en Medicina en 2016 por la Facultad de Medicina de esta ciudad, de Albacete, donde también realizó su especialidad. Doctorando en Historia de la Medicina, también es profesor honorífico en la Facultad de Medicina de Albacete y pertenece a diversos grupos regionales y también nacionales de trastornos de conductas alimentarias. Afirma, además, Alejandro, haber elegido esta especialidad por varias razones. Porque se trata de una rama muy transversal, porque es completa, pero además, y yo creo que esta es la razón quizá más importante, es porque, aparte de tener una visión de la medicina en general, tiene esa parte tan humana de contacto y de cercanía con el paciente. Es graduado además en Psicología por la UNED y también se define como un humanista, como una persona a la que por supuesto le gusta la ciencia, pero también y mucho las letras. No en vano, pues aquí está, en esta conferencia. Bueno, pues con esta pasión con la que él seguro va a trasladar a esta conferencia, y con la pasión que nosotros también la recibimos y estamos deseando escucharla, les vamos a dejar ya con nuestro protagonista, con nuestro conferenciante, al que recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias. Para que se escuche bien. Buenas tardes. Un poquito más. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación y bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos los asistentes, gracias al Ayuntamiento y a la Diputación de Albacete y también a la Facultad de Medicina y al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Por supuesto, gracias a la FABA y gracias a Virgilio porque es fundamental, ¿no?, en la organización de este ciclo de conferencias. Y bueno, pues ya sin más vamos a pasar a hablar de la conferencia de hoy, que habla de las barbas. Y vamos a hacer una revisión que he llamado endocrino-antropológica. Para guiarnos un poco, pues vamos a seguir este índice a lo largo de la conferencia. Primero vamos a hacer una introducción general, luego vamos a hablar de la parte más científica, más hormonal, de por qué existe la barba. Luego vamos a pasar a hacer una revisión antropológica, vamos a intentar explicar por qué este rasgo ha permanecido con nosotros a lo largo de la evolución. Luego haremos una revisión histórica de las barbas y terminaremos ya más en nuestro tiempo hablando de las influencias socioculturales que hay en torno a la barba. Entonces, pues cuando yo empecé a estudiarme este tema hace ya un tiempo, yo quería hablar de la barba, pero lo primero que me pregunté o de lo que me di cuenta no es de la barba en sí, sino en realidad del poco pelo que tenemos los humanos. Porque si nos comparamos con nuestros parientes más cercanos a nivel evolutivo, que serían los primates, en realidad tenemos muy poco pelo si nos comparamos con ellos. Entonces yo dije, ¿qué ha pasado en la evolución para que el ser humano pierda tanto pelo? Entonces vemos algunas teorías, aquí he puesto esta, que nos viene a hablar de la verdad al desnudo, se llama, ¿no? Y habla de la importancia de la pérdida de pelo que hemos tenido del ser humano para nuestra evolución, ¿no?, y nuestro desarrollo como humanos. Entonces, la teoría nos viene a decir, ya digo, esto es una teoría, que nosotros antes pues vivíamos, hace millones de años, en los bosques selváticos, que eran muy sombríos, oscuros, húmedos, entonces teníamos que conservar mucho el calor. Pero llegó un punto que tuvimos que salimos a las llanuras de la sabana, que como podréis imaginar, pues teníamos mucha más exposición solar, pasábamos mucho más calor, entonces necesitábamos tener que termorregular mejor, es decir, poder perder calor de una forma más eficiente. Entonces una forma de hacerlo fue ir perdiendo pelo por algunas zonas y también las glándulas sudoríparas pues cambiaron su disposición, su estructura y ampliaron su número. Entonces esta capacidad de termorregular mejor, de perder más calor, nos permitió también andar más lejos, ¿no?, llegar a más sitios. Y andar más lejos también nos permitió conseguir mejores alimentos. Y eso entronca con mi otra rama de especialidad, con la nutrición. Si yo como mejor, también tendré un desarrollo mejor, mi cerebro se desarrollará mejor y podré evolucionar más como ser humano. Entonces, esta teoría nos viene a decir que la pérdida de pelo ha tenido un papel decisivo en el desarrollo, ¿no?, de la humanidad.
Pero más allá de ese desarrollo cerebral a nivel orgánico, la pérdida de pelo, sobre todo en la cara, también ha tenido un papel muy importante a un nivel profundo como seres humanos, a nivel de la comunicación. Podemos imaginar que si yo tengo menos pelo en la cara, voy a ser capaz de transmitir y de percibir en mis compañeros una gama de expresiones gestuales muy complejas que no percibiría si tuviera pelo en la cara. Y eso quizá muchas veces intencionado u otras veces no, pero hay otra clase de signos que llamamos correlatos fisiológicos de las emociones, que son involuntarios, por ejemplo, ponerme rojo si algo me da vergüenza, que también transmite mucho a mis congéneres de cómo yo me encuentro y que es totalmente involuntario y se percibe mucho mejor precisamente por no tener pelo en la cara. Entonces, esa pérdida de pelo, como digo, ha sido clave para el desarrollo del ser humano. Pero claro, esto es lo curioso, hemos perdido pelo, no del todo hemos perdido pelo, por si os dais cuenta o si nos observamos, no es que hayamos perdido el pelo, en realidad el pelo se ha miniaturizado. Si nos miramos, el cuerpo humano está cubierto por una fina capa de vello, ¿no? Muy finita, pero hay algunas zonas, como algunas islas que vemos aquí, sobre todo vemos en el hombre, ¿no? Que tiene como unas zonas que se conserva lo que llamamos pelo terminal. Estas zonas de pelo terminal, casi todas, tienen una explicación más o menos lógica de por qué están ahí. Son prácticas en algún sentido para la supervivencia y por eso han seguido. Pero claro, a mí me llamaba mucha atención la atención la barba porque no le veía una explicación muy lógica de que eso estuviera ahí conservado. Entonces, es un poco lo que vamos a intentar aclarar. Entonces, lo primero que vamos a ver es a nivel hormonal, a nivel orgánico, por qué existe la barba. Y eso tiene una regulación hormonal. Y vamos a hablar también de esa paradoja biológica que ya apuntábamos antes. Entonces, si queremos explicar de dónde viene la barba, tenemos que pensar en la pubertad masculina, ¿vale? La pubertad masculina la explicaría llega un momento que nuestro cerebro, por una serie de mecanismos muy complejos, genéticos y epigenéticos, decide que ya se ha acabado la infancia y el hipotálamo envía una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas a la hipófisis. La hipófisis es una glandulita muy pequeña que está ahí como colgando del cerebro. Si hacemos así una línea recta entre los ojos un poco más profunda, que en realidad controla otras muchas glándulas del cuerpo que también producen hormonas. Y entonces la hipófisis libera una hormona que se llama se llaman gonadotropinas. Por etimología, gonadotropinas son hormonas que estimulan las gónadas, en este caso los testículos. Y los testículos van a producir testosterona, la hormona, el andrógeno por excelencia. Entonces, en la pubertad se va a producir este baño de andrógenos que va a dar lugar al desarrollo de los genitales o caracteres sexuales primarios, pero también al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En la pubertad masculina van a destacar pues, un cambio en la distribución corporal, principalmente con una mayor masa muscular, el cambio en la voz, con una voz más grave, y esa distribución de pelo terminal por todo el cuerpo con un patrón que llamamos androgénico masculino, destacando pues, la barba, que es de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Pero claro, lo que decíamos, ¿por qué en algunas partes del cuerpo crece este pelo más abundante y más importante y en otras partes no? Pues eso tiene que ver con que en distintas partes del cuerpo tenemos distinta sensibilidad a andrógenos. Esta imagen es de un manual de medicina y no voy a explicar punto por punto, pero podemos ver distintas situaciones, tanto consideradas fisiológicas y otras como variantes de la normalidad o incluso patológicas, donde vemos distintas sensibilidades del cuerpo a andrógenos y cómo se manifiestan. Esto vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Entonces aquí he querido poner el ejemplo de cómo en concreto en los folículos de la barba o los pelos de la cara, cómo se acaban convirtiendo en pelo de barba, ¿no? Aquí tendríamos pues un folículo velloso, de un vello, ¿no? De un pelo de cara antes de convertirse en pelo de barba, ¿vale? Entonces esos vellos, como el resto del cuerpo, son pelos muy cortitos, poco pigmentados, son muy finos, tienen menos de 30 micras de grosor. Entonces aquí vemos cuando le añadimos los andrógenos, como son sensibles a andrógenos los pelos de la cara, se convierten en lo que llamamos un pelo terminal. Son pelos más gruesos, más largos, están pigmentados y que además de tener cutícula y corteza también tienen médula. Eso es lo que vemos ahí como la raíz del pelo, que es un pelo duro, lo que decimos vulgarmente. Pues así, este sería el proceso, ¿no?, hormonal por el que ese folículo velloso se convierte en un pelo terminal. Esto pasaría, aquí tenemos el ejemplo de la barba, pero pasaría también en otras zonas del cuerpo. Y he querido traer pues, este trabajo a colación
porque habla de la regulación hormonal de los folículos pilosos, que muestra una paradoja biológica. Esta es la paradoja biológica de la que hablaba María José, de los calvos con barba, que son el ejemplo arquetípico de por qué unos folículos tienen una sensibilidad distinta a otros. Entonces, como vemos aquí, en la barba, por ejemplo, suelen ser los folículos sensibles andrógenos en cuanto al crecimiento de pelo terminal, pero en algunos casos, especialmente de hombres, por eso la alopecia común o calvicie común es conocida como alopecia androgénica, esa sensibilidad a andrógenos es deletérea. Lo que hace es que se miniaturice el cabello, es decir, esos pelos, en una persona que pone que cuero cabelludo calvo, ¿no? Esos andrógenos lo que hacen es debilitar ese pelo hasta convertirlo en un folículo velloso otra vez, ¿vale? Sin embargo, esas personas que no tienen esa tendencia o esa sensibilidad a los andrógenos deletérea en su cuero cabelludo, pues no se quedan calvos porque aunque haya andrógenos, pues su pelo no tiene ninguna reactividad, ¿vale? Esto es muy interesante porque se ha demostrado tanto in vitro, esto es decir, en el laboratorio, como in vivo, que los folículos pilosos conservan la sensibilidad a andrógenos que tienen de su sitio de origen y por esto funcionan los injertos de pelo. Si os dais cuenta o si lo habéis visto, los injertos de pelo suelen usar como zona donante la zona occipital. Esa zona es muy raro que se afecte por alopecia androgénica o se afecta ya en estados más avanzados. Entonces, como esa sensibilidad es menor, son más resistentes a los andrógenos, el pelo se coge de la zona occipital y se traspasa a la zona parietal y frontal, y si se hace bien, ese pelo se supone que debe aguantar mucho tiempo ahí. Pero claro, ¿está directamente relacionado el nivel de andrógenos que yo tenga en la sangre con la barba que tengo? Pues no del todo. No a más hormonas masculinas, más barba. Existe una variabilidad individual muy importante. ¿De qué va a depender esto? Pues primero de los folículos que yo tenga en la cara, de su sensibilidad a andrógenos, de los receptores, de la maquinaria intracelular que va a desarrollar cada pelo. Como podréis haber visto o imaginado, existe una variabilidad individual con una tendencia genética bastante importante y de hecho es que podemos pensar, por ejemplo, en algunas poblaciones que suelen tener barbas más importantes y luego otras poblaciones que son gente más bien lampiña. Entonces ahí vemos un poco la ascendencia, también marca un poco esa tendencia genética a la barba. Con este punto acabaríamos un poco la explicación hormonal, que quizá es un poco más pesada, más científica de la barba. Y ahora ya quería pasar a la parte que desde mi punto de vista puede ser la más interesante, que es intentar explicar por qué este rasgo de la barba se ha ido conservando a lo largo de la evolución. Entonces, la explicación que vamos a dar de por qué se ha conservado la barba a lo largo de la evolución, pues tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios. Como hemos dicho, los caracteres sexuales secundarios son pues distintos rasgos que suelen ser distintos en sexo femenino y masculino, suelen ser llamativos y configuran lo que llamamos dimorfismo sexual. En la naturaleza hay algunos ejemplos que son alucinantes y quizá uno de los ejemplos arquetípicos sea el pavo real. El pavo real macho es el que tiene esta cola tan llamativa, tan colorida, tan extravagante, y ahora vamos a ver para qué la tiene o para qué se ha conservado, porque esto a priori parece que ayudar a la supervivencia no debería ayudar mucho, ¿no? Tan extravagante, tan llamativo, parece que no sería de entrada bueno para la evolución. Entonces la evolución, en realidad, su único motor no es la supervivencia, hay otro motor muy importante que es la reproducción. Entonces parece que la cola del pavo real lo que le ayuda es a ser más atractivo, entonces consigue ligar más, tener más acceso a la reproducción y parece que la cola del pavo real se ha conservado a lo largo de los años porque le hace poder reproducirse más y esto beneficia a la evolución. Entonces, ¿cómo uno de estos rasgos que beneficia la reproducción se puede prolongar, ¿no?, en el tiempo? Pues por dos sistemas, ¿no? Uno sería la selección intersexual, que es decir, ese rasgo me hace más atractivo a individuos de otro sexo y me da más acceso a la reproducción y por eso se conserva. Por ejemplo, los pavos reales o algunas aves que tienen plumajes muy coloridos y muy llamativos que resultan atractivos a los individuos del otro sexo. O la competición intrasexual. Esto sería que yo tengo un rasgo que me hace ganar si compito contra los de mi mismo sexo. Entonces, al final, pues también voy a tener más acceso a la reproducción y también será un beneficio para la evolución. Aquí os he puesto de ejemplo
a estos canguros. Hay algunas razas de canguros que los machos son significativamente más grandes que las hembras y eso les da como una ventaja a la hora de pelear entre ellos, para la dominancia. Una vez visto este ejemplo así general en animales, vamos a intentar colocar a la barba, ¿no?, en este camino evolutivo y vamos a empezar por la selección intersexual. Entonces, hay más estudios de lo que parece valorando el atractivo de la barba en hombres. Aquí os he puesto una de las tablas de estos estudios, ¿vale? Y lo que se hacía era, se mostraban fotos de hombres, primero con distintas distribuciones de barba, con distintas densidades, se consideraba ligera, muy ligera, media o como muy poblada, y se enseñaban fotos de esas personas totalmente afeitados o con 10 días de crecimiento natural de barba. Y los probandos, que eran las personas que evaluaban el atractivo, eran tanto mujeres heterosexuales como hombres homosexuales. Un poco el resumen de los estudios que se vio, es este. Que habitualmente el mayor atractivo lo tenían las barbas incipientes o semipobladas. Es decir, que las barbas, tener algo de barba daba atractivo, pero una barba muy poblada tampoco nos hacía perder puntos. También esto tiene una explicación, puede tenerla también que tiene que ver con la evolución, que puede ser que una barba más larga o más descuidada pues pueda tener más parásitos o pueda ser más proclive a situaciones más insalubres o más peligrosas. Entonces también tiene como una motivación de asco que sería biológica y evolutiva. Los resultados serían eso, una relación curva que vemos. También cuando se mostraban distintas fotos de hombres, solían gustar más las barbas cuando eran uniformes. No gustaban tanto cuando había barbas asimétricas, con parches, con calvas. Y es verdad, como he dicho antes, que si enseñábamos como una foto de una persona totalmente rasurada o un hombre con una barba muy poblada, pues solía ganar el afeitado, porque por el motivo que he dicho antes, evolutivo del asco a los parásitos. Y también he de puntualizar que a pesar de todo esto que he contado, pues hay una variabilidad individual, que hay caras que le puede sentar muy bien una barba y al contrario. Entonces resumiría la parte de la selección intersexual de la barba como una relación curva. Es decir, si esto lo valoramos como atractivo, parece que tener barba pues da unos puntos, pero un exceso de barba haría que ese atractivo también descendiera. Entonces sí que hay como una presión evolutiva que hace que cierto grado de barba se conserve a lo largo de la evolución. Y hasta aquí tendríamos la parte de selección intersexual. Pero claro, ¿qué nos puede decir la barba dentro de la competición intrasexual? ¿Nos puede decir algo? Pues aquí no está del todo claro, pero parece que a lo mejor la relación es más bien una línea recta. Es decir, a más barba, quizá podamos mostrar más edad, más madurez, más agresividad o inspirar pues como la sensación de un estatus más alto. Pero claro, esto no está del todo claro, porque en realidad ahora pues estas cosas de dominancia social percibida, así es como más o menos lo llaman en esos estudios, están influidos por otros muchos factores, no solo por ganar peleas con otro animal. Entonces aquí pues he querido poner como ejemplo la melena del león. Hay estudios con leones que como su barba sería comparable, ¿no?, su melena, los leones, cuanto tienen melenas más oscuras y más largas, expresan más dominancia en el grupo. Y esto no es solo una percepción, sino que se ha comprobado. Los leones con melenas más oscuras y más largas suelen ser los líderes de las manadas, tienen más relaciones con hembras, suelen tener más crías, ganan más peleas. Entonces, pues al final, por eso he puesto aquí de ejemplo a Scar, el león malo del Rey León, que dice: estoy rodeado de idiotas, porque él tiene pues la melena más larga y más oscura de todos. Entonces, lo que he dicho de la barba y la dominancia percibida en humanos es algo difícil de medir porque, por suerte, ya nuestra dominancia no se mide solo en peleas ganadas o en reproducción, sino que hay otros muchos factores, por ejemplo, los méritos, puestos de poder, bienes, dinero. Pero es verdad que algunos estudios, por ejemplo, este que os pongo aquí, que habla de la influencia del vello facial en la formación de impresiones, que hablaban en concreto en entrevistas de trabajo, la impresión que producía la gente con barba. Una barba cuidada, eso sí, parece que sí que indicaba como más madurez, más seriedad a veces, sobre todo daba la sensación de más edad y de más madurez. Pero como os digo, este punto de la dominancia no queda tan claro porque en nuestra sociedad, por suerte, pues hay otros muchos más factores que influyen en esto.
Y para terminar esta parte de la revisión de la barba desde el punto de vista evolutivo, pues me hizo mucha gracia este trabajo que hablaba de a lover or a fighter, quiere decir, un amante o un luchador. Y habla de estas presiones evolutivas para la conservación de la barba a lo largo de la evolución. Además, también es curioso porque este trabajo no habla solo de la barba, sino también del tono vocal, o sea, de la frecuencia de la voz, lo grave que es la voz, y parece que es un poco paralela a la cuestión de la barba, que también cierta gravedad en la voz está bien, pero un exceso de gravedad tampoco acaba de ser del todo atractiva, aunque una voz más grave sí que es más dominante. Entonces, el resumen de un poco de la evolución tendríamos las presiones para la conservación de la barba, pues en cuanto a selección intersexual, más atractivo, barbas medio pobladas, ¿no? Seríamos los lovers, los amantes, pero en cuanto a dominancia, más barba, más dominancia, un fighter, un luchador. Entonces, al final, entre esto y esto, parece que son las presiones evolutivas que han hecho que se conserve la barba a lo largo de millones de años. Hasta aquí la revisión evolutiva de por qué se ha conservado la barba a lo largo del tiempo. Pero claro, lo que hemos estado viendo hasta ahora es un elemento biológico, que es tener barba, cómo influyen las variables sociales, por ejemplo, la reproducción. Pero ahora lo que vamos a ver es distintas variables sociales o socioculturales en llevar o no llevar barba. Entonces, para eso vamos a empezar en una revisión histórica. La historia es muy larga, entonces voy a hacer una revisión histórica de algunos hitos importantes históricos, sobre todo desde el punto de vista de la historia que más nos afecta al mundo occidental, la historia que más conocemos nosotros. Quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuándo empieza a ser la barba un elemento estético? Claro, y paradójicamente la barba empieza a ser un elemento estético cuando alguien empieza a afeitarse, porque ya puedo jugar a llevar barba o no llevar barba o a cambiarme la barba. Y esto parece que pasó hace ya 2,5 millones de años, en la Edad de Piedra. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque se han encontrado utensilios, evidentemente, hechos de piedra, que parece que se usaban para afeitarse, que fueron quizá estos primeros utensilios usados para afeitarse. Si pasamos a Mesopotamia y Egipto, pues en Mesopotamia vemos que sumerios y acadios tenían la barba como un símbolo de estatus, de virilidad. Solían dejarse grandes barbas y solían cuidarlas mucho, solían adornarlas, las rizaban, la podemos ver en este relieve. Y sin embargo los egipcios todo lo contrario. Los egipcios les gustaba ir afeitados completamente, también rapados, pero seguro que os suena que a los egipcios les gustaba mucho ponerse postizos, maquillajes, pelucas. Y aquí vemos al escriba sentado, que va completamente afeitado, y de hecho se cree que lo que lleva aquí puede ser una peluca. Pero la barba en Egipto era un símbolo de poder. También seguro que todos tenéis la imagen de grandes faraones que llevan una perilla postiza, a veces muy larga y muy fina, y era un símbolo de poder. Los faraones muchas veces lo utilizaban, sobre todo en grandes ceremonias, porque era una forma de emular al dios Osiris. Y además este era un símbolo de poder que era transferible, porque lo que vemos aquí es una reina, ¿vale? Hatshepsut, que en realidad gobernó durante más de 2 décadas en Egipto, y a nadie le pareció raro que llevara su barba postiza ni que se le representara con ella, porque era el símbolo de poder y era algo que ya habían hecho sus antecesores y siguieron haciendo sus sucesores. Si nos vamos a la antigüedad clásica, a Grecia, pues en un principio también se llevaba más bien llevar barba, porque era vista como un símbolo de sabiduría, de madurez, de virilidad, pero hubo un cambio de tendencia. Y este cambio de tendencia fue por un personaje también histórico, de Alejandro Magno, que de hecho aquí en este mosaico lo hemos representado sin barba. Alejandro Magno era un estratega importante. Entonces la leyenda, la historia cuenta que en una batalla muy importante que se jugaba a gran parte de Asia, le llegó la noticia de que estaba bastante mal en cuanto a número de soldados. Decían que había 5 enemigos por cada uno de sus tropas. Entonces, para tranquilizar a los soldados, pues habló ahí con ellos y les dijo que se afeitaran a todos. ¿Por qué les dijo que se afeitaran? Porque en la lucha, si ellos llevaban barba, era más fácil que les agarrasen de las barbas y que les pudieran ganar en esa pelea. Mientras que si ellos se afeitaban no iban a tener esa barba y iban a poder agarrar a los enemigos de la barba. Entonces, eso se dice que lo hizo Alejandro Magno y a partir de ahí se instauró la tendencia de ir afeitado. Sin embargo, de nuevo, en Roma, la barba también era el estilo más habitual y era un signo sobre todo de virilidad.
Pero empezó a cambiar la tendencia porque se empezaron a introducir la figura de los tonsores. Los tonsores serían como los primeros barberos. Es verdad que los tonsores usaban técnicas bastante rudimentarias y hacían auténticas carnicerías, dejaban muchas cicatrices en la cara. Entonces apareció la figura de los dropacistas. Los dropacistas eran también barberos, pero eran un poco más caros porque usaban un ungüento que se llamaba Dropax, de ahí su nombre, para afeitar. Entonces era un afeitado mucho más delicado, mucho más suave y con menos daños. De Roma os he traído pues, el ejemplo por excelencia del personaje público afeitado más conocido, que dicen que se afeitaba cada día, que es Escipión el africano, cónsul. Y eso, como os digo, era conocido porque se afeitaba cada día. Sin embargo, un poquito más tarde tenemos aquí al emperador Adriano, que desde el siglo II después de Cristo más o menos puso otra vez de moda llevar barba. La historia también cuenta que Adriano se dejaba barba porque tenía muchas cicatrices en la cara y era una forma de taparlas. Pero ya digo que desde Adriano pues, se volvió a instaurar la moda de llevar barba. En la Edad Media es una época además muy amplia en el tiempo, entonces para resumirlo podemos decir que hay muchas diferencias según la época y en el lugar que nos situemos. Un ejemplo, sobre todo al inicio de la Edad Media, las barbas podemos decir que eran bastante frecuentes. Tenemos ejemplos en los retratos de los reyes de Francia, por ejemplo, de principios de la Edad Media, que casi todos tenían cabellos largos y también barbas largas. Sin embargo, a partir del siglo VIII, en algunos contextos, la barba se consideraba un símbolo pagano, incluso era motivo de excomunión. Pero ya os digo, en algunos contextos, porque también si pensamos en representaciones artísticas de la Edad Media, pues hay muchas imágenes, incluso religiosas, en las que santos u otros personajes aparecen con barbas. Entonces, esto es bastante variable. En la Edad Moderna y en el Renacimiento, pues es otra vez un renacer de las barbas. De hecho, en algunos círculos, sobre todo de intelectuales, se llevaban las barbas incluso extremadamente largas, si pensamos, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. Y luego también en el Renacimiento había barbas por todas partes y además con muchos estilos y muy distintos y a veces también muy reglados. Por ejemplo, William Shakespeare, aparte de que llevaba pues, este estilo de barba, habla y define y describe las barbas de sus personajes en todas sus obras prácticamente, creo que menos en 4, habla de las barbas en todas sus obras y en poco hace también una labor de recoger pues, la moda de las barbas y los estilos de las barbas en su época. Hay también un estudio que recoge retratos de los siglos XVI y XVII de personajes históricos y se echa más o menos la estadística de por cada 10 retratos de hombres con barba hay solo uno de hombres sin barba. Entonces esto nos indica que en el Renacimiento lo que se llevaba era llevar barba. Y ya pasamos a la edad contemporánea. En el siglo XVIII en Europa ya se llevaba ir afeitado. De hecho ya se empezó como a instaurar la expresión de ir bien afeitado. Entonces, en Rusia parece que esta moda llegó un poco más tarde. Entonces aquí he puesto este zar, a Pedro el Grande, que él quería un poco que los rusos también siguieran la moda europea. Entonces él dijo, pues voy a poner un impuesto por llevar barba y así la gente no va a querer pagarlo y vamos a ir todos a la moda europea. Aunque él, como veis aquí, pues llevaba bigotillo. Y nada, y luego también en el siglo XIX, aquí hemos puesto a Louis Pasteur, que con su teoría de los gérmenes pues también ayudó bastante a que la gente empezara a afeitarse, porque había bastantes estudios que hablaban pues de la facilidad para acumular microbios en la barba, había estudios que hablaban en concreto de la barba y decían que la barba era pues un foco de infecciones básicamente, pero también me hace mucha gracia porque aquí tenemos los retratos de Pasteur, también todos con barba. Y ya en el siglo XX, pues incluso llegó a regularse a nivel de las distintas profesiones. Se exigía a los trabajadores que fueran afeitados porque daba una sensación de limpieza o de mayor profesionalidad. En 1907, aunque ya existían estos mecanismos, porque las navajas pues, eran bastante peligrosas, casi todo el mundo se tenía que afeitar en su casa y era bastante peligroso, quien patentó esto fue Gillette en 1907. Y la verdad es que fue una patente que se forró en pocos años. Entre maquinillas de afeitar y productos para el afeitado ha sido uno de las mejores patentes del siglo XX. Ya si nos vamos adentrando un poquito más en el siglo XX, pues vemos que en los años 20 y 30 llevar barba no se llevaba casi nada. Os he puesto aquí de ejemplo a Rodolfo Valentino. Si pensamos en actores o personas famosas de esa época, casi todos van muy bien afeitados. Más tarde, a partir de los años 60 más o menos, parece que las barbas resurgieron, un poco relacionadas también con el movimiento hippie.
Y ya finales del siglo XX, inicios del XXI, me costaba mucho resumirlo porque creo que las tendencias se han ido moviendo muy rápido y hemos visto tanto se llevaba no llevar barba, llevar barbas muy largas, ir afeitado, distintos estilos. Casi lo más llamativo, aparte de que ahora confluyen, ¿no?, muchas tendencias, es que también se llevan las barbas muy largas, con los hipsters que decimos. Parece que hace 2,5 millones de años alguien decidió afeitarse y ahora hay quien lleva otra vez barbas tan largas como las de nuestros antepasados más lejanos. Y una vez visto este repaso histórico, que ya hemos llegado un poco al día de hoy, pues ya quería un poco hablar de las influencias, ¿no?, socioculturales en la barba, un poco en qué influye en último término, o de verdad influyen en último término, ¿no?, estas cuestiones que hemos hablado evolutivas en nuestra decisión de llevar o no llevar barba. Pues para eso he traído 2 estudios. Este es un poquito más antiguo. También, curiosamente, el autor se llama apellido Barber, todo muy oportuno. Y lo que hizo fue muy interesante porque cogió imágenes de una revista que se llamaba The London Illustrated News durante más de un siglo, fotos de hombres desde mediados del siglo XIX hasta pasados los 70 del siglo XX. Y lo que hizo fue una correlación. Y lo que vio es que cuando la proporción de mujeres solteras para cada hombre era más baja, parece que había más fotos de hombres con barba en la revista. Es decir, como que la competición entre hombres se recrudecía, entonces había como más muestras de masculinidad y esa muestra de masculinidad era la barba. Este estudio, que es más moderno, se llama Barbas y la gran ciudad, ¿no? Y dice que los displays, ¿no?, como las muestras de masculinidad, parece que se amplifican en condiciones multitudinarias. Lo que nos viene a decir en este estudio es que se ha visto que en grandes poblaciones, sobre todo en grandes ciudades, parece que también hay más hombres con barba. ¿Qué problema tienen tanto este estudio como el anterior? Pues que son estudios descriptivos. Y como son estudios descriptivos, solo nos permiten establecer una correlación. Una correlación curiosa, pero correlación al fin y al cabo. Y nada más, con esto ya termino. Como conclusión, os quería comentar que al final a mí me parece que la barba puede ser más interesante de lo que parece a simple vista y que nada, que cuando estemos los que nos afeitamos con la maquinilla en la mano delante del espejo, que pensemos que esa mata de pelo que hay en la cara, pues que tiene una historia tanto natural como sociocultural, pues bastante notable. Y nada más, por aquí he dejado la bibliografía que he utilizado para repasar el tema. Y muchas gracias por vuestra atención.